Hola, bienvenidos a otra edición del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con Fernando Marengo, que es economista jefe de Black Toro y que además, muchos años trabajando en el estudio con Ricardo Arriazu. Bueno, Fernando, ¿cómo te ubicás en este debate de los últimos días? Bueno, cuando se conoció la deficitaria cuenta corriente del país, que muchos economistas dicen es una luz amarilla, recordaron algunos episodios del pasado cuando esta cuenta fue muy deficitaria, y el gobierno que señala diciendo, bueno, esto es una cosa lógica, natural, en un momento en que la economía está en expansión. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. A ver, el resultado de la cuenta corriente es la diferencia entre ingresos y gastos de un país contra el resto del mundo. Y el resultado de lo que hace el sector público y el sector privado. Cuando uno se fija en la historia argentina es una de déficit fiscal permanente y ese déficit fiscal generaba el déficit externo. Entonces ese déficit externo se financiaba con endeudamiento externo hasta que en algún momento el resto del mundo cortaba el financiamiento y eran los famosos sudden stop y la fuerte caída de actividad económica porque había que bajar el gasto para pagar la deuda. Ahora la situación es distinta, básicamente porque no tenés déficit fiscal, sino que estás con superávit fiscal. Entonces, cuando uno habla del déficit externo, está explicado porque el sector privado está gastando más que su ingreso. Y ahí yo creo que hay dos preguntas que son importantes. Una, ¿en qué gasta el sector privado? Y la segunda, ¿cómo se financia? Dentro de en qué gasta, fuerte crecimiento de las importaciones en su conjunto, desde bienes y capital y piezas de accesorios que son necesarias, claro, hasta bienes de consumo. Y por el otro lado, la fuerte expansión del turismo emisivo. Y lo segundo, ¿cómo se financia? Todo lo que fue deterioro de la balanza comercial, fundamentalmente, fue con inversión directa o inversión financiera, el sector privado endeudándose, no el sector público, porque de nuevo el sector público es superavitario, mientras que gran parte de lo relacionado con el mayor gasto en turismo fue con dólares propios, digamos. Entonces hay en el sector privado que tenía dólares en el colchón y decidió gastar esos dólares para irse al extranjero, ¿no? Con lo cual yo diría, en una economía en recuperación que crezcan las importaciones era más que esperable. No solamente eso, sino que la importación de bienes de capital bienvenida. Y creo que la gran diferencia es que un déficit externo es explicado por un sector privado gastando más que su ingreso y con un sector público superavitario. Bueno, claramente estás en el bando de los que no estás tan preocupado, por lo menos por este dato. Absolutamente no soy de los que están tan preocupados. Bueno, la discusión previa a esta era sobre el nivel de reservas, ¿no? En qué medida el país estaba privilegiando la baja de la inflación por sobre la acumulación de reservas. A ver, creo que claramente el objetivo del gobierno es un objetivo de mostrar buenos datos de inflación y ese objetivo de mostrar buenos datos de inflación, dado que Argentina es una economía bimonetaria, tiene como principal fundamento tener un tipo de cambio relativamente estable. Y cuando uno se fija en la evolución de ese tipo de cambio, están moviéndose, digamos, de manera bastante, digamos, con una volatilidad muy reducida. No llega ni cerca a todo el ancho de la banda, sino una volatilidad muy reducida. Y digo por suerte, ¿por qué? Porque los argentinos pensamos en términos de dólares. Si en algún momento el tipo de cambio se mueve bruscamente y pasa a precio, eso podría ser un problema. Y respecto a la acumulación de reservas, que inicialmente el Banco Central y el gobierno dijeron que ninguno de los dos iban a intervenir en el mercado de cambio, que la flotación era libre en la banda ancha, en realidad se hizo un nuevo anuncio e incluso ya se hizo alguna operación en la cual el gobierno dijo que grandes bloques de oferta de divisa lo puede comprar por fuera del mercado, que al final les dio una forma de intervención. Esos eran dólares que se podían vender en el mercado oficial y ahora en vez de vender en el mercado oficial se los compra por fuera. Y creo que también es una medida correcta porque creo que el gobierno tiene que buscar fortalecer su nivel de compra de dólares para mostrar voluntad de pago de la deuda. Bueno, se suponía que el gobierno estaba esperando que el dólar tocase el piso de la banda para comenzar a comprar, cosa que no ocurrió y difícilmente ocurra ya a esta altura. ¿Crees que puede ir a la banda superior en la medida que la oferta de dólares se restrinja? Ahora cuando la cosecha gruesa ya fue liquidada y la gente quiera dolarizar la cartera en la medida que se acerquen las elecciones. A ver, creo que si se dejaba que el tipo de cambio se fuera a la banda inferior era un error. Básicamente porque si hay protestas por el tipo de cambio, con un tipo de cambio cerca de 1000, claramente iban a ser mayores.
Lo segundo, porque creo que hay que fortalecer la situación de reservas, quizá no del Banco Central, pero el gobierno tiene que comprar dólares para mostrar la capacidad de repagar la deuda, con lo cual creo que es una buena noticia que el gobierno de alguna forma salga con estos grandes bloques a comprar dólares fuera del mercado para tratar de evitar la apreciación. Respecto de una eventual depreciación, que se vaya el tipo de cambio a la banda superior, creo que ese es el riesgo del programa. Un programa de agregados monetarios tiene el problema que la demanda de dinero no es estable a lo largo del tiempo. Y cualquier factor que haga caer la demanda de dinero puede hacer que el tipo de cambio salte de manera importante de un momento al otro. Y creo que eso hay que evitarlo en Argentina. Y ahí creo que vimos varias cosas. Primero, un Banco Central con una política monetaria proyectada contractiva y que está siendo más contractiva de la meta que se puso. Lo segundo, que en algún momento el Banco Central salió a intervenir en el mercado de futuro, como ya se publicó oficialmente durante el mes de mayo, para controlar ese tipo de cambio. Y lo tercero, creo que eventualmente tiene el gobierno para tratar de evitar un salto de tipo de cambio que genere problemas, es básicamente la línea de financiamiento con el Tesoro americano, el ESF, básicamente, que es una línea de crédito directamente con el Tesoro, que no hay que pasar por el Congreso, ni por la Fed, ni por nadie, y el gobierno americano podría ayudar a intervenir en el mercado de cambios. ¿Vos creés que la economía argentina se mueve cómoda con este tipo de cambio? A ver, lo primero que uno debería destacar es que si no estuviese cómoda, la gente podría hoy entrar a home banking y comprar dólares y hacer que suba el tipo de cambio. Y no está ocurriendo. Entonces, lo primero eso. Lo segundo, que cuando uno pregunta si el tipo de cambio es competitivo para Argentina, yo siempre destaco que en los últimos 70 años los dos países que más devaluaron en el mundo fue primero el Congo y segundo la Argentina. Y ninguno se destaca por su productividad. Entonces, seguir insistiendo con que el tipo de cambio es el que nos genera problemas de competitividad, creo que es desconocer la historia argentina. Claramente, Argentina tiene productos en los que es extremadamente caro, otros en los que es relativamente parecido, un poco más caro que el resto del mundo, otros más baratos y otros mucho más baratos. No es que todos los bienes sean más caros en Argentina que en el resto del mundo. Si uno compara el costo de un alquiler, un corte de pelo o el costo de la electricidad con la región, Argentina es más barato. Entonces, dependiendo del producto. Pero está claro que Argentina tiene un gran desafío, que es, si se logra estabilizar la situación macroeconómica, que parece que esa es la línea, cómo hacer para generar un crecimiento sostenido de 20 años, algo que no logró en su historia, y para eso lo que es clave es las reformas estructurales y bajar los costos argentinos. Antes de ir a ese tema del nivel de actividad, ¿el riesgo país lo ves estacionado por cuánto tiempo más, acá alrededor de los 700 puntos? A ver, creo que el riesgo país tiene tres componentes. Uno es la situación fiscal o evolución de la deuda, la dinámica de la deuda. El segundo, la capacidad de pago. Y la tercera, el tema político. Si uno piensa que Argentina, calculando bien el ratio deuda-PBI, con un PBI ajustado por la inflación a hoy, en Argentina con el nivel de inflación que hay, no se puede tomar deuda sobre PBI sin ajustar el PBI por la inflación acumulada en el último año. Sacás la deuda intrasector público y la deuda con organismos, te queda que la deuda de mercado es menos de 30 puntos del producto. Y con superávit fiscal, uno diría la inercia de la deuda no parece preocupante. Argentina no tiene un problema de solvencia, lo que tiene un problema de credibilidad. Lo segundo, respecto a la capacidad de repago, por eso creo que es clave que el gobierno compre dólares, que el Tesoro compre estos grandes bloques e intervenga en el mercado de cambio. Y lo tercero, el tema político, donde el tema político está claro que parte del mercado está viendo si esto es un programa de estabilización macro de corto plazo o hay un fundamento para pensar que es un cambio en la inercia argentina en los últimos 100 años, ¿no? Bueno, eso no es fácil determinarlo. Se irá viendo a lo largo de los procesos electorales y el consenso que vayan teniendo las políticas económicas. Hablamos del nivel de actividad. ¿Cómo lo estás viendo? Se conocieron algunos datos últimamente, buenos datos del primer trimestre en materia de PBI. El lunes se publicó el dato del estimador mensual de actividad económica, que también fue positivo, pero muchos de tus colegas dicen que el segundo semestre no va a ser tan bueno en materia de actividad. A ver, primero estamos comparando contra un año pasado que fue el primer semestre, el primer, yo diría, cuatrimestre de fuerte ajuste, y claramente eso fue recesivo.
con lo cual un proceso de recuperación cuando la economía viene en una recesión resulta fácil. Ahora, mantener el ritmo de crecimiento que mostró la economía argentina entre abril del año pasado y febrero de este año, que fue superior al 10%, muy difícil que se vaya a sostener ese nivel de actividad. Yo diría, se puede seguir creciendo a un ritmo más bajo. Lo segundo que hay que tener presente, que se menciona poco, que febrero de este año, después marzo cayó y abril casi vuelve al mismo nivel, fue récord histórico el nivel de actividad económica. Entonces estamos diciendo que la economía se recuperó fuerte y que tocó niveles récord de producción. Entonces hay sectores que seguramente no tienen tanta capacidad ociosa. Lo tercero que hay que tener presente, entonces eso claramente la economía puede seguir creciendo a un ritmo más bajo. Lo que creo que es determinante para pensar el segundo semestre del año es que creo que el gobierno está muy enfocado en tratar de mostrar buenos datos de inflación y una de las herramientas que tiene es secar la plaza de peso. Entonces se puso una meta del famoso M2 transaccional privado conservadora y la está subcumpliendo. Entonces se está secando fuertemente la plaza de peso y eso tiene grandes resultados en el tipo de cambio de inflación, pero el costo viene por el otro lado de actividad económica y esto es lo que uno escucha, que mayo y junio se desaceleró actividad económica. Habrá que ver cómo sigue la política monetaria. Bueno, ustedes en Black Toro son obviamente especialistas en todo el tema de inversiones. ¿Cómo estás viendo los mercados, ¿no? Que tuvieron un 2024 excepcional los activos argentinos y este año tienen un comportamiento distinto? También hay mucha volatilidad a nivel internacional que se ha calmado en los últimos días. A ver, creo que es clave el contexto global, un contexto global distinto donde hay mucha incertidumbre y siempre que había incertidumbre uno veía que se fortalecía el dólar y bajaba el rendimiento de la deuda del Tesoro y ahora el comportamiento es distinto. Hay mucha incertidumbre y el dólar se deprecia y los bonos del Tesoro, su tasa de interés a 10 años se mantiene en torno al 4,30%. Eso nos está hablando primero de que Estados Unidos tiene un problema fiscal y que el mundo, el flight to quality, está diversificando portafolio, castigando el riesgo soberano y priorizando el riesgo privado, incluso el equity, donde uno dice con un mundo creciendo más despacio, con tasas de interés elevadas y con márgenes más chicos, el equity difícil de entender cómo viene creciendo, pero claramente creo que el flight to quality incluso ocurre contra el equity. Dentro de Argentina venía con valuaciones desde el quinto subsuelo y ¿qué hizo? Se acercó un poco al resto de América Latina. Un índice que uno ve, el riesgo país Argentina a fin del 2023 era 5 veces el promedio de América Latina, hoy es 1.8 veces. Todavía es un riesgo país elevado e insuficiente para que vengan inversiones, pero se hizo una compresión de spread fenomenal, esa fue la suba de precio. Claramente, cuando uno se va acercando al mundo, bueno, cada vez cuesta más conseguir esos rendimientos. Claro. Tal cual. Muy bien, Fernando Marengo, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Hacemos ahora el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, segundo bloque del Economista TV de hoy. Me va a acompañar ahora Sergio Cutuli, que es el editor de El Economista Motor. Con él vamos a conversar con Ivana Dip, que es la presidenta de BMW Group en Argentina. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás viendo, Ivana, primero el panorama general del mercado y después vamos específicamente a la empresa de ustedes? Bueno, la industria automotriz en general está viviendo una reactivación muy importante. Va a tener este año un crecimiento muy grande. Nosotros en particular estimamos duplicar un poco más las ventas del año pasado y la industria en general está transitando ese camino, incluso con previsiones que superan quizás aquellas que estaban al principio de año, ¿no? Sergio, bueno, vos publicaste precisamente hoy los datos de que fueron muy buenos, ¿no? El mes pasado de venta de unidades. Sí, está creciendo mucho el mercado, había una demanda contenida y en el caso de lo que es el segmento premium, donde estaba BMW, seguramente había muchos clientes que estaban demandándoles algunas unidades, algunos modelos específicos que ustedes no estaban pudiendo traer a la Argentina. ¿Cómo está eso ahora? Exactamente, tuvimos anécdotas de, sobre todo clientes, por ejemplo, de modelos específicos como X5 o X6, que a lo mejor iban y hasta cambiaban motores completos porque sabían que no tenían un sucesor para ese modelo. Parte de esa demanda ya empezamos a satisfacerla el año pasado. El año pasado ya tuvimos 20 novedades entre las tres marcas, entre BMW Mini y BMW Motorrad. Y este año continuamos con esto, es decir, el año pasado comenzaron a venir, ahora ya tenemos más stock y más vehículos viniendo y había mucho de esa demanda contenida. Ese es uno de los factores importantes, es decir, que ahora pueda fluir el tema de importaciones y de variedad de producto. Y el otro, que ha sido muy bienvenido, yo creo que en particular por el segmento premium, pero por la industria en general, es la reducción del impuesto interno a niveles un poco más normales, ¿no? En la segunda escala, nuestros vehículos pagaban el 54% de impuesto interno, lo cual, bueno, es muchísimo, pero quizás tenía algún justificativo en épocas de un mercado cambiario desdoblado, pero al unificarse el mercado de cambio, tender a una cotización, digamos, más unificada en el mercado de cambios, este impuesto interno realmente desvirtuaba absolutamente. Seguimos teniendo impuesto interno del más del 20%, pero ahora ya en una sola escala. Entonces, esto también movilizó muchísimo al mercado. Pues además son productos que al venir extra zona ya tienen un componente impositivo alto que es del 35%. 35% de derecho de importación, 3% de tasa de estadística. Los que pagan impuesto interno, más del 20% de impuesto interno, por supuesto IVA, ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene. Sí, en la etapa anterior, con el impuesto interno anterior, había vehículos en los cuales el 70% del precio final eran impuestos. Ahora esto se redujo un poco, sigue siendo igual una carga impositiva muy alta, de alrededor del 50%, pero al menos un poquito menor que antes. ¿Y cuál es la diferencia de precios aquí en comparación con los países de la región? Y si comparamos con Brasil, con Chile, realmente los vehículos son muchísimo más caros. Con Brasil no hay una diferencia tan grande. Brasil también tiene un componente impositivo importante, pero en general nuestro mercado son de los vehículos más caros de toda la región. Sí. Ni siquiera viniendo producto desde México, donde tienen una planta, vendrían con una exención impositiva por ser, digamos, formar parte del acuerdo vigente que hay. Exactamente. Nuestros productos, que son algunos productos muy importantes, los que vienen de México, como Serie 2, M2,
el M2 que acabamos de lanzar hace un par de semanas, pagan igual el 35% de derecho de importación porque no vienen dentro del acuerdo, no tienen el contenido local que está previsto en el acuerdo, por lo tanto no tienen exención alguna. En México tenemos una planta completa de producción, lo que se llama una fully fledged, en San Luis Potosí, ¿no? Que produce algunos de los modelos emblemáticos. Tuvimos el lanzamiento del M2 hace un par de semanas, muy esperado. Nuestro mercado, nuestros clientes son clientes que apuntan mucho a lo deportivo. Este modelo es uno de los modelos justamente que a nivel global se lanzó hace ya algunos años y ahora lo estamos pudiendo traer a Argentina, lo cual nos pone muy felices, y tuvimos también en consonancia con ese lanzamiento la presencia del diseñador del M2, que es un mexicano, es el primer latinoamericano que forma parte del equipo de diseño de BMW en Múnich, y vino aquí a contarnos un poco cómo había diseñado este vehículo. Claro. Igual que la X6M, ¿no? Que mostramos ese día. ¿Cómo ven ustedes la evolución del segmento premium, del cual ustedes son un actor principal en el mercado argentino? El segmento premium, si miramos los últimos 25 años, nunca ha superado en promedio el 1% del mercado. Es realmente un porcentaje bajísimo. Entonces, la realidad es que a lo mejor ha habido algún año del 1,3, otro año del 0,7. Siempre vemos que hay un potencial de crecimiento enorme, ¿no? A veces creo que alguna vez se ha dicho como que Argentina es el país con la mayor diferencia entre el potencial y la realidad, porque siempre estamos esperando ese potencial. Solamente si ya pasara del 1 al 3%, que seguiría siendo un porcentaje muy bajo, el 3%, bueno, todas las marcas del segmento podríamos triplicar nuestras ventas. Entonces vemos un potencial importante. Vos decís bajo a este nivel. El segmento premium, por ejemplo, en otros mercados de la región, ¿qué porcentaje ocupa? Entre el 3 y el 5% sería un porcentaje normal en la región. Sí. Y dentro de lo que es BMW Group, vos tenés, además de BMW Autos y Mini, que es una marca también muy querida, la división de motos, BMW Motorrad. Ahí, ¿qué potencialidad le ves al mercado de moto de alta cilindrada, que es donde ustedes tienen participación? Bueno, hoy ya tenemos, con esta apertura que se dio del mercado, hoy ya recuperamos el tradicional liderazgo que tuvimos siempre en lo que son motos por arriba de 500 centímetros cúbicos, que es el segmento en el que estamos presentes. Así que bueno, ya ahí estamos en parte cumpliendo con un poco de este potencial que hay, que volver a ser líderes del segmento. Por otra parte, Argentina tiene uno de los porcentajes más altos de participación de motos versus autos dentro de lo que es BMW. Brasil y Argentina, en Argentina tradicionalmente se venden aproximadamente el 70% de motos respecto de autos. Es un número altísimo. Y bueno, motos está camino también a BMW Motorrad, está camino a recuperar esos porcentajes, así que también va a mostrar un crecimiento muy importante, al igual que nuestras marcas BMW y Mini en autos. ¿Qué demora hay cuando un cliente hace un pedido de algún modelo particular hasta que llega y lo puede retirar en el concesionario? Desde que se produce hasta que lo retiran en el concesionario son 3 meses y medio, 4 meses. Pero a veces cuando nosotros tenemos, siendo una marca premium, el cliente puede, por supuesto, definir el perfil exacto que quiere de su vehículo. Puede definir las llantas, el color y todo el equipamiento, ¿no? Configurar su auto. Esto forma parte de la experiencia premium del cliente. Entonces, en esos casos, y pueden llegar a ser 6 meses, ¿no? Desde que el cliente configura hasta que nos llega el vehículo. Ahora estamos con algunos meses de demora en este sentido, de estos 3 meses y medio, más o menos. Pero bueno, tenemos ahora un stock muy importante viniendo. Parte de esta normalización de Argentina es que desde el año pasado estamos trabajando muy fuerte para incrementar nuestros volúmenes de producción. No es sencillo, obviamente, una empresa internacional estar, como comentaba, este año vamos a estar por arriba de las previsiones de ventas, entonces hay que golpear la puerta de casa matriz y decir necesitamos más autos. Bueno, ahora justamente estamos en los meses de mayo, junio, julio con unos volúmenes de producción
muy importantes, es decir, que en los próximos 30, 45 días ya tendría que, digamos, aflojar y esta espera ser un poquito menor y vamos a tener mucha más disponibilidad de producto en los showrooms. Hoy, la verdad es que mucho de lo que está en los showrooms está ya vendido. Ivana, bueno, usted es una marca de primer nivel internacional. ¿Cómo estás viendo el mercado internacional, el mercado mundial, la irrupción china, el auto eléctrico? ¿Cómo se ubica BMW a nivel global frente a estos desafíos? Sí, es una época de muchísimos cambios y de disrupción, por cierto. Bueno, BMW ha participado, tiene desde hace muchísimos años planta en China, una subsidiaria en China que es muy, muy importante. Y después BMW en cuanto a tecnologías, la estrategia que ha seguido es la estrategia de apertura de tecnologías. Es decir, brindarle al cliente aquella motorización que el cliente desee. La marca nunca dijo a partir de tal año vamos a tener solo autos eléctricos y demás, sino que siempre se mantuvo abierta. De hecho, año tras año lo que comprobamos es que hay un nuevo récord versus el año anterior, tanto en la venta de eléctricos de BMW como en la venta de M's, que M es nuestra marca más deportiva, ¿no? Nuestros vehículos más deportivos. Entonces crecen en simultáneo. Esto también lo vemos en Argentina. Hoy tenemos los tradicionales motores a combustión, incluyendo M y en Performance, toda la línea más deportiva. Y después tenemos también en el otro extremo el eléctrico, por ejemplo en este momento la iX2, que es un SUV precioso realmente que tenemos en el mercado, que lo lanzamos el año pasado, el primer eléctrico 100% que trajimos de la marca. Tenemos el híbrido enchufable, que tiene las dos motorizaciones, puede digamos, ir en modalidad absolutamente eléctrica, con rangos más o menos en 50-60 kilómetros, y después tiene el motor a combustión para rangos de distancias más largas. Y después lo que se llama el mild hybrid, que es el híbrido que tiene una batería un poco más chica, que lo que hace es coadyuvar a todas las funcionalidades. Hoy tenemos todo ese rango y hoy conviven incluso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el M5 que vamos a tener a partir de este mes es ya disponible en el mercado. Tenemos el lanzamiento ahora en breve del M5. Es un modelo híbrido, ¿no? Híbrido enchufable, es decir, tiene el motor para ir en modalidad totalmente eléctrica y también para ir a combustión, y los dos además combinados. El motor eléctrico potencia al motor a combustión. Es decir, que no son excluyentes, digamos. Y de esta manera esto demuestra un poco la fortaleza de la compañía a nivel global. Sergio Quería hacerte una pregunta, una última. Vos hace muchos años que estás en la compañía. En 2007, en el Salón de Buenos Aires del Automóvil, hubo un stand donde estaba un Rolls Royce. ¿Hay mercado para que BMW Group traiga a la Argentina, por ejemplo, estos autos que son no de premium, sino de lujo? Bueno, es gracioso que me hagas esa pregunta porque justo en los últimos meses hemos tenido concesionarios que han levantado la mano. Ahora con la llegada del Serie 7, también hace un par de semanas lanzamos el Serie 7, que es lo más lujoso dentro de BMW. Empezaron a pensar como, bueno, y Rolls Royce, en Argentina trajimos, entre 2007 y 2008, 3 Rolls Royce que se vendieron en el mercado argentino. Y tenemos concesionarios ahora planteando esta posibilidad y que les interesaría. Es una marca muy específica que se maneja por canales distintos, es decir, no a través de la subsidiaria, sino que directamente regionalmente. Una marca que además de la mano de BMW creció muchísimo. Sabes que hay modelos mucho más deportivos, también de Rolls Royce. Así que no lo descartamos, lo tenemos ahí siempre. El año pasado ampliamos muchísimo la gama, ahora estamos ampliando muchísimo el volumen, ahora vamos por el próximo desafío como este tipo de cosas, ¿no? Traer quizás un Rolls Royce Argentina o, más modelos así muy exclusivos dentro de la gama M. Bueno, muy bien, Ivana, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por tu participación, Sergio. Ahora hacemos otro corte y luego nos vamos a meter en el mundo de la política.
Ternium. Acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Muy bien, tercer bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Facundo Nejamquis, que es director de la consultora Opina Argentina. Bueno, Facundo, ¿cómo están los números hoy ¿Cómo estás, Juan? En materia de imagen del gobierno, tendencias electorales? A ver, arranquemos primero por el cuadro general. A ver, el gobierno tuvo un momento de zozobra al inicio del año, te diría febrero, marzo. Había terminado muy bien el 2024, el año como yo llamo del ajuste popular, ¿no? Por primera vez en la Argentina, un gobierno que hace un ajuste, que le termina yendo bien en las encuestas al presidente, un presidente que termina en valores por arriba del 50% en términos de su imagen el 2024. Los primeros 3 meses del año sabemos que no fueron buenos, restricciones alrededor del tipo de cambio que terminan desembocando en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del mes de marzo. Esos 3 meses le comieron una parte de la imagen positiva al presidente. Estamos hablando de un presidente que tocó un piso de 44 puntos de imagen positiva y de 55 de negativa en el mes de marzo y principios de abril. A partir de la salida del cepo, la posibilidad de comprar dólares y una caída en los índices de inflación que hubo sobre todo a partir del mes de abril, eso comenzó a revertirse nuevamente, hubo un cambio de nuevo en las expectativas de neutras a positivas y eso generó un mejoramiento en la imagen presidencial que hoy nosotros la tenemos más o menos estable entre 48 y 50 puntos positivos. La clave de todo esto, Juan, como yo siempre te digo que vengo acá a tu programa, es dólar más inflación. Si el gobierno logra el combo mágico de tener un dólar estable y precios estables, probablemente estos valores en la imagen del presidente se mantengan hasta octubre y seguramente eso le permitirá tener un resultado positivo en las elecciones, por lo menos en la sumatoria general, en una elección que tiene distintos resultados provincia por provincia, ¿no? Y que no todos van a ser positivos para el gobierno, porque hay lugares donde el plan económico de Milei genera mejores efectos que en otros, ¿no? Pero en términos generales uno podría decir que ese es el cuadro. Bueno, con esos datos económicos, la historia electoral argentina enseña que le da al gobierno un piso alrededor, se mueve alrededor del 40% los votos. Así es. Ese es lo que ha ocurrido desde el 85 en adelante. Ese es el escenario. Nosotros tenemos hoy al gobierno entre 35 y 37% de intención de voto, que después eliminado voto en blanco, proyecciones, indecisos y demás, es un gobierno que seguramente esté alrededor de 40 puntos en el acumulado de votos a nivel nacional. Siempre y cuando las condiciones actuales se mantengan. Cuando yo cursé la carrera de ciencia política me gustaba que siempre usaba la palabra ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿No? Si las condiciones se mantienen constantes, claro, este va a ser el resultado. Yo no soy economista. Claro. Bueno, pero es curioso, ¿no? Pues muchos economistas, sobre todo la gente que está en los mercados, dice, bueno, hay que esperar el resultado de las elecciones para ver cómo sigue la economía. En realidad, lo que vos estás planteando que es al revés. La que anticipa el comportamiento es la economía. Si se mantienen estas variables de esta manera, todo indicaría que el resultado político va a ser favorable para el gobierno, el resultado electoral. Ahora, de todas formas, estamos hablando de una elección legislativa donde no va a cambiar esencialmente la distribución del poder en Argentina, ¿no? Pero aparte de los mercados ya saben que las elecciones de medio término no cambian ni definen nada. Mauricio Macri ganó las elecciones de medio término, todos pensamos, los analistas, se inaugura un ciclo largo de gobierno no peronistas en la Argentina por primera vez. Duró 2 años más. Y duró 2 años, perdió por paliza con Alberto Fernández, que sacó 15 puntos en las elecciones primarias, 17 puntos en las elecciones primarias. Es decir, ganar las elecciones de medio término, por supuesto, ¿qué le permitiría a este gobierno? Este gobierno tiene una situación de debilidad legislativa que nunca ningún gobierno en la historia tuvo. Entonces, una elección de arriba de 40 puntos le permitiría acumular diputados y senadores, no para tener mayoría en el Congreso, porque el gobierno parte de un piso muy bajo, pero sí para tener una fuerza más robusta, más consistente. Pero además hay otro tema. A los aliados, a los famosos opositores blandos, un presidente ganador
los haría o los pondría en una posición más proclive a acordar y acompañar la agenda de reformas que tiene el presidente en su cabeza. Un presidente perdedor no lo acompaña nadie en su agenda de reforma. Entonces, no solo serían los diputados y senadores que pudiera eventualmente sumar la Libertad Avanza en las elecciones de medio término, sino cómo lo acompañaría el resto del arco político y el efecto que eso tendría en términos de fragmentación sobre el peronismo como principal fuerza opositora. Sí. La capacidad de negociación que tiene un poder ejecutivo exitoso en la Argentina sabemos que es enorme. Ahora, después si se te acaban los dólares, Eso ya no es, eso no te lo resuelve ninguna elección, ¿eh? Decime, Facundo, todo este tema que se ha conversado a veces del estilo presidencial, ¿no? Es decir, sus excesos verbales, su lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con la investidura presidencial, ¿afecta o no lo afecta finalmente? A ver, hay capas, ¿no?, de análisis. Uno podría decir, si la economía funciona extraordinariamente bien, estas cosas suelen ser vistas de manera superficial, como un accidente, como algo que, bueno, es un exceso que se comete, pero no pasa nada. Si la economía no funciona bien, son esos factores que terminan irritando a la sociedad. Como yo me acuerdo, a Cristina en el 2013 se la criticaba porque no daba conferencia de prensa. Ningún presidente que vino después dio nunca más una conferencia de prensa y nadie le molesta eso. Sin embargo, el problema no era la irritación con la conferencia de prensa, el problema era mucho más complejo y sofisticado. A ver, ¿qué le pasa a los gobiernos como los de Milei? Los gobiernos como los de Milei, que hacen de la polarización y de la confrontación una religión prácticamente y un estilo de acumulación política, eso termina generando de alguna manera una especie de exitismo, de regodeo en los núcleos duros que te acompañan, ese 30% que lo votó a Milei en las primarias, el 30% que lo votó en la general, pero después, entre el 30% que lo votó, lo acompañó, y el 56% que lo acompañó en el balotaje, hay un porcentaje de gente que votó porque no quería que siguiera el peronismo del poder, que quería terminar con el kirchnerismo, que quizás quería una economía más abierta y más de mercado, pero que un presidente que confronta e insulta de la manera que confronta a este presidente puede llegarlo a incomodarlo. Siempre después hay que ver con quién y contra quién. A ver, si Milei insulta, pero seguro va contra Cristina en una elección, estoy seguro que ese 56% que lo votó en 2023 lo volvería a votar. Ahora, ojo, porque si el kirchnerismo se corre del centro de la política, comienza a apagarse su llama que está prendida del año 2003 y aparece una fuerza política más moderada o un liderazgo político más moderado, bueno, una figura como la de Milei podría tener dificultades porque en general este tipo de liderazgos tan confrontativos se sostienen mucho en el núcleo duro. Para crecer necesitas un duro del otro lado. Si no hay un duro del otro lado, te come del centro para tu lado. Ahora, esto que estás diciendo Facundo, seguramente va a ilusionar a muchos que dicen, bueno, tenemos que salir de la polarización y hay un espacio para construir una especie de centro moderado, una alternativa diferente, alejada de esta polarización. Sí, pero no hay que, los que se entusiasmen con eso no tienen que cometer el error de pensar lo que es que te pones en el medio. Claro, no. Si te pones no soy ni esto ni lo otro, claro, no sos nada. Si te pones en el medio, a ver, Milei rompió una polarización. Claro. ¿Qué hizo? Creó otro polo, como dice nuestro amigo Luis Tonelli. Un centro extremo, ¿no? Creó un centro extremo. El extremo centro de Tonelli. El extremo centro de Tonelli, pero es correcta esa teoría porque la confusión es que la avenida del medio, vos terminás en el medio de una guerra y terminás todo agujereado por los tiros que van de un lado al otro. En cambio, si vos construís tenés que construir otra trinchera. ¿Y vos crees que hay posibilidad de construir esa trinchera? No veo hoy el líder que construya esta trinchera. Esa trinchera la reconstruyó Lula en Brasil frente a Bolsonaro, pero ¿cómo lo hizo? Con una plasticidad y una capacidad de diálogo con los otros actores de la política que no le veo hoy al kirchnerismo. Te lo traduzco. Lula volvió y se sentó con Fernando Henrique Cardoso. Y Fernando Henrique Cardoso participó del frente con él para derrotar a Bolsonaro. No me la imagino a Cristina en ese rol, a pesar de que no pueda ser candidato. Supongamos que no hubiera sido detenida y que no estuviera inhabilitada. Aún libre, tampoco tiene esa plasticidad. No sé, Kicillof, ¿te lo imaginás en ese rol? Hoy suena difícil pensarlo. Quizás liberarse de Cristina le permite querer jugar ese rol. No sé, puede ser Puyaro, puede ser Yarlora, puede ser, no sé. Hoy todavía la sociedad no descansa sus expectativas en un líder como sí empezó a hacer con Milei
a partir del 2021. Nombraste a Cristina, bueno, no va a ser candidata, pero sin embargo va a estar muy presente en la campaña. ¿Cuál crees que va a ser su influencia finalmente? La idea de Cristina Libre, que impulsa un sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires, evidentemente no va a ser una consigna que otros quieran tomar. ¿Cómo ve finalmente su papel en esa elección? ¿Y cómo están viendo ustedes el resultado de la provincia de Buenos Aires, que va a ser el gran tema? Además, la elección va a estar ahí, ya está, el 7 de septiembre. A ver, es una elección de resultado incierto. Es una elección, a mi entender, pareja. Por supuesto, si La Libertad Avanza además logra cerrar al PRO, sus chances de ganarle al peronismo mejoran. Si el peronismo va unido y sin fisuras, también mejoran sus chances. Vos, Cristina, la podés pensar de dos maneras, 2017-2019. 2017, Cristina más confrontativa, no importa, voy a perder, no lo quiero a randazo, que se vaya, no me interesa, quiero demostrar qué es lo que tengo yo valgo tanto. Después lo puso en valor en el 2019, pero en el 2019, ¿qué hizo? Se corrió. Se corrió y dijo, que vaya Alberto Fernández, mi abuelo, me corro yo del centro, apago la fuerza polarizadora, apago mi polo de alguna manera y pongo a alguien más moderado. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensa ella encarar esta estrategia para esta elección pensando en su detención? ¿Qué le conviene más? ¿Le conviene más que los candidatos sean representantes fieles del pensamiento kirchnerista y de la defensa de y reclamo de su libertad? ¿O le conviene más un peronismo con capacidad de construir mayorías en las cuales en algún momento desplacen a Milei del poder y pueda tener un gobierno más amigable en el poder? Bueno, todavía no sabemos. Parte de mí, Facundo, los estudios que hacen ustedes de opinión pública, ¿dónde ven el motivo, las razones para tan baja concurrencia electoral que estamos viendo en las elecciones locales? ¿Milei fue en 2001? ¿Vos te acordás qué pasaba en el 2001? La gente ponía fetas de salame en los sobres, se iba al kilómetro 500. Pero iba a votar. Bueno, no, también hubo abstención, pero no tanta como ahora. Pero había una protesta. Milei fue la expresión de un que se vayan todos institucionalizada. Es decir, si vos vienen todos tus televidentes y te dicen correte de este programa y te ponen a uno de la calle, quiere decir que no les gusta este programa. Bueno, la gente hizo eso, buscó un panelista de televisión y le dijo a todos los políticos, váyanse, quiero que gobierne esto. Ese proceso de enojo todavía no está cerrado. Para que ese proceso de enojo se termine de suturar, por decirlo de alguna manera, Milei tiene que cumplir parte importante de su promesa electoral, que no es solo pelear contra la casta, insultarse con la casta, sino poner a la Argentina en una senda de crecimiento sostenido que le permita reducir los niveles de pobreza, de desigualdad que tiene nuestro país y además que la gente tenga un periodo largo de alivio económico, como fue en su momento una parte del menemismo, como fue en su momento una parte del kirchnerismo. Hasta que Milei no haga eso, yo creo que la gente va a seguir enojada con la política, o no logre eso, y por ahí no lo logra nunca. Muy bien, Facundo Nehamkis, muchas gracias. No, gracias a vos. Ahora hacemos otro corte y ya volvemos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
Muy bien, último bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Juan Pablo Lolé, que es un analista de la política exterior, ex embajador argentino en Brasil, en el Reino de España y en la OEA. Bueno, Juan Pablo, hablar hoy de política internacional es hablar de Donald Trump prácticamente. Sí, ¿no? O por lo menos es insoslayable el tema de Trump. No digo porque la centralidad que tiene Estados Unidos, obviamente, como gran superpotencia mundial, además está agrandada por la centralidad, para usar una palabra de moda en Argentina hoy, que tiene la figura de Trump, ¿no? Obviamente, cuando uno lo ve a nivel internacional, la primera reflexión es que además de ser el presidente de Estados Unidos, es un buen comunicador, que puede decir que va a parar una guerra que no para y que puede decir que la gente se tiene que ir de Teherán y la gente se va, y de repente dice que la guerra terminó, empiezan a haber dudas y finalmente a los 2 días la guerra se terminó, o por lo menos se suspendió. Hay una tregua. Eso es Trump. ¿Cómo estás viendo la Argentina ubicada en este contexto internacional, con bastante heterogeneidad, con un conflicto principal que está dado por la relación entre China y Estados Unidos? Yo lo que veo es que la Argentina tiene un unilateralismo extremo. El presidente define que la política internacional es Estados Unidos y Israel, y después el resto no nombra. Y bueno, ahora está la reunión de Mercosur, nadie sabe bien qué va a ocurrir ahí. La agenda del Mercosur no se ocupa el presidente, esos son funcionarios que lo hacen. Tampoco se ocupa de Chile, no se ocupa de Uruguay, no se ocupa de Brasil, no se ocupa de Bolivia, no se ocupa de Paraguay un poco más, porque tiene buena relación con el presidente. Creo que la política internacional para la Argentina, que es una política presidencialista hoy, la política internacional, es Estados Unidos, donde hace casi 8 meses que se ha pedido una bilateral y todavía no llegó. Las informaciones que llegan de Estados Unidos son comprometedoras para la Argentina, tanto la de ayer, la decisión de Presca, la decisión del JP Morgan, lo que se comenta en Wall Street. Yo ahora estuve un mes en Estados Unidos, en Chicago, Nueva York y en Washington. Mi sensación es que acá se sobreexpande la relación con Estados Unidos, y la realidad es que Estados Unidos nos miran como somos, no como nosotros queremos ser. Y yo creo que con Israel la relación es totalmente distinta. Yo creo que es una relación teocrática incluso. No, es una confusión para mí esa relación. No, desde el punto de vista político no lo tengo claro. Y bueno, creo que es eso. Este jueves, bueno, decías recién lo del Mercosur, este jueves se reúne aquí en Buenos Aires, viene Lula. ¿En qué situación está ahora hoy el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea que nunca termina de concretarse? El Mercosur tiene un poder político institucional que está basado en Brasil hoy, porque la Argentina tiene una presencia relativa en las cuestiones de Mercosur. Lula está en un proceso, después de su alianza política en Brasil, con problemas en el Parlamento para aprobar sus proyectos. Las encuestas no le están dando bien a Lula. Entonces, Lula está más preocupado por la política interna también que por la política internacional. ¿Qué puede pasar con Mercosur? Y bueno, que saquemos de la galera el acuerdo con Europa. Esto puede ocurrir porque hay una revisión del lado europeo, fundamentalmente del lado francés, que con algunas modificaciones podría avanzar eso. Esto yo creo que es una luz de esperanza. Habrá que ver cómo se desarrolla. Y después está la posición de la Argentina, que quiere hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y están viendo a ver cómo pueden compaginar esto, si esto es viable o no es viable, desde la estructura como está hoy el Mercosur. Habrá que modificar muchas cosas para que eso sea posible. ¿Cómo está viendo el proceso político de América Latina, ¿no? Siempre se habla, bueno, que hay épocas que el subcontinente gira a la izquierda, otro gira a la derecha, y ahora tenemos por delante un escenario de varias elecciones. Bueno, las elecciones parlamentarias en Argentina, después elecciones en Chile, tenemos elecciones en Colombia, y bueno, todo esto termina con la elección en octubre presidencial en Brasil el año que viene.
El tema es relevante porque da la sensación, no sé cómo lo ves vos, que hay mucha ideologización en las relaciones exteriores. Y los presidentes de los países hablan con los que tienen afinidad ideológica, ¿no? Entonces hay un quiebre en ese sentido y por eso la orientación de cada uno de los países es significativa. Es curioso, pero es así. Es la primera vez que se da esta situación de esta manera, porque además desde la Argentina, desde la apertura de la democracia, los países más importantes para la Argentina en la región, había cierta afinidad. Cardoso no era lo mismo que Menem y se entendían. Bolsonaro y Fernández nunca se entendieron. Lula y Milei no hablan. Milei no va a la asunción de Yamandu Orsi en Uruguay. Con Petro la relación es inexistente. Entonces, con Noboa, que teóricamente podían ser afines con Ecuador, tampoco se ve que haya mucha relación. Con Paraguay hay una relación, y un país tan importante como Chile, el canciller deja de ir a los 40 años de conmemoración del Tratado de Paz entre Argentina y Chile. Entonces, la visión mía es que este unilateralismo extremo que tiene la Argentina ha contaminado todas las relaciones en América Latina. Y esto va desde México hasta Tierra del Fuego, porque con Estados Unidos estamos bien, con Canadá habrá que ver cómo está Estados Unidos con Canadá para estar bien o estar más o menos. Entonces mi percepción es que la Argentina tiene una política exterior errática, pero no de este gobierno, sino de la sucesión de gobiernos. Uno no puede tener relaciones carnales y después descarnalizarse, y después volverse a carnalizar. Y esto lo digo en relación a la ideología. Claro. La ideología mata, no crea. La ideología, yo solo me entiende con el que piensa igual. Claro. Lo importante es entenderte con el que piensa distinto. Pero no estamos viendo en este sentido, no digo solamente en la Argentina, sino un caso extremo, porque digamos, tomemos el gobierno de Macri, por ejemplo, que tenía, bueno, claramente quería que la Argentina se inserte en el mundo occidental con absoluta claridad, sin matices, pero simultáneamente mantenía muy buenas relaciones con China, se cultivó mucho esa relación. Ahora, recién se está comenzando a mirar con un poquito más de amplitud, pero antes se había planteado una diferencia ideológica muy fuerte. Lo que pasa es que uno no puede estar cerca de lo que está lejos y lejos de lo que está cerca. Esto va contra la geografía. Entonces, el problema chino y el problema nuestro con China es un problema de intereses. Si China nos compra, tenemos intereses. Bueno, tenemos que tener relación con China. Si Estados Unidos nos compra, tenemos intereses, por eso nos compra. Lo mismo hace Trump con China. O Trump no le puso el 145% de arancel y ahora llegó a un acuerdo. Entonces, el tema acá es de habilidad política, no es un tema ideológico. Y la sensación que yo tengo es que nuestra diplomacia está carente de habilidad política. Bueno, además en un contexto en el mundo, liderado en alguna medida por Trump, hay una reacción nacionalista. Tenemos que jugar en ese mundo, ¿no? Sí, pero el mundo nacionalista, nosotros hacemos devoción al liberalismo. Bueno, es un momento de retorno de las políticas industriales, todo lo contrario. Bueno, acá nosotros estamos haciendo una apertura indiscriminada a sectores teóricamente que debiéramos preservar. Y es indiscriminada la apertura. Esta es la pregunta que me lleva. Si es nacionalista, afuera, es liberal desde la Argentina. Entonces acá hay una contradicción que no se entiende, salvo en el sector financiero. Ahí sí. Para terminar, Juan Pablo, bueno, fuiste embajador en Brasil, como dije al principio. ¿Crees que la Argentina está aprovechando la relación con la cercanía con Brasil, integrar Mercosur? Digamos, una economía, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, en los últimos años viene creciendo, tasas no muy altas, pero crece, con una inflación que está en torno al 5,5%. Sin embargo, marchamos a un déficit comercial de 6.000 millones de dólares este año. Yo creo que cuando a las alturas no hay brazos que se juntan, abajo no hay negocios que se arman. Esto es así. Clarísimo. Juan Pablo Lolé, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias, Boni, por Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición del Economista TV.